En una noche rodeada de flores, promesas y el brillo del amor recién casado, una mujer creía estar viviendo el comienzo del cuento de hadas que siempre soñó. Pero bastó con fingir dormir para que saliera a la luz la verdad más cruel. Lo que parecía una unión perfecta, ocultaba un plan frío y calculado, lleno de oscuros secretos. Y en ese amanecer silencioso, entre lágrimas y coraje, decidió que no sería la víctima, sino la justiciera. Antes de escuchar esta apasionante historia de traición, poder y nuevos comienzos, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias emocionantes. La suave luz de las pantallas doradas iluminaba la habitación presidencial del Hotel Portobello, el más lujoso de São Paulo. Pétalos de rosas rojas se esparcían sobre la cama king size, mientras que el aroma de las gardenias envolvía la habitación, creando la atmósfera perfecta para una noche de bodas. Helena Müller, ahora Helena Allianz, observaba su reflejo en el espejo mientras se ajustaba el tirante de su camisón de seda. A sus 28 años, heredera del imperio hotelero Müller, finalmente había encontrado al hombre que consideraba perfecto, Rafael Allianz, un arquitecto talentoso y encantador que se había ganado no solo su corazón, sino también la admiración de su padre, Edgar. La boda fue un evento digno de revistas de famosos. 500 invitados seleccionados entre la élite empresarial y social de São Paulo, decoración diseñada por los mejores profesionales del país y una fiesta que duró hasta el amanecer. Helena sonrió al recordar la mirada orgullosa de su padre durante la ceremonia. Edgar Müller, un empresario estricto y exigente, finalmente pareció satisfecho con la elección de su hija. Después de todo, Rafael no solo era un hombre atractivo, sino también un visionario en el campo de la arquitectura sostenible, un sector que Edgar planeaba explorar en la expansión de su cadena hotelera. Debe estar en la ducha, pensó Helena, al notar que la puerta del baño se cerraba y el sonido lejano de la ducha. La ansiedad le aceleró el corazón. A pesar de llevar casi 2 años de noviazgo, ella y Rafael habían decidido esperar hasta el matrimonio para pasar su primera noche juntos, una decisión romántica que ahora le producía nerviosismo. Cuando por fin se abrió la puerta del baño, Helena sintió un escalofrío. Rafael apareció con solo una toalla alrededor de la cintura, su cabello negro aún húmedo y su cuerpo atlético brillando bajo la luz dorada de la habitación. Sonrió, pero Helena notó algo extraño en su sonrisa. No había ni rastro de la calidez y el deseo que esperaba ver en los ojos del hombre que acababa de convertirse en su esposo. «Estás preciosa», dijo inclinándose para besarla suavemente en los labios. «Pero estoy agotado. Ha sido un día intenso». Helena asintió intentando disimular su decepción. «Claro que yo también estoy cansada. Podemos dormir abrazados». Rafael pareció aliviado y rápidamente se puso unos pantalones cortos acostándose a su lado. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Helena intentó comprender qué estaba sucediendo. Durante su compromiso, Rafael siempre había mostrado tanto deseo, tanta ansiedad por que llegara este momento. Ahora parecía distante, casi indiferente. «¿Está todo bien?», se aventuró a preguntar girándose para mirarlo. «Solo estoy cansado», respondió dándose la vuelta. «Vamos a dormir, hablamos mañana». Helena sintió un nudo en la garganta, pero asintió en silencio. Quizás exageraba. El día había sido largo y agotador para ambos. Cerró los ojos intentando relajarse, pero el sueño se negaba obstinadamente a llegar. 1 hora después, aún despierta, pero con los ojos cerrados, Helena sintió que el colchón se movía. Rafael se levantaba con cuidado, probablemente pensando que estaba dormida. Con los párpados entrecerrados, lo vio tomar su celular de la mesita de noche y caminar en silencio hacia el balcón del dormitorio. La curiosidad y una punzada de inseguridad hicieron que Helena se levantara en silencio al cabo de unos minutos. Con pasos ligeros, se acercó a la puerta del balcón que Rafael había dejado entreabierta. Su voz era baja pero audible. «Yo también te extraño, mi amor. Sí, fue duro hoy, pensé en ti todo el tiempo». No, ella no sospecha nada. Su padre ya aprobó la inversión en el proyecto. Son casi 20 millones. En 6 meses, como mucho, pediré el divorcio y estaremos juntos para siempre. Yo también te quiero, Laura. Helena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
Un frío intenso la agarró por el cuerpo y tuvo que agarrarse a la pared para no caerse. Las palabras de Rafael resonaban en su mente como martillazos. Su padre ya aprobó la inversión. Estoy solicitando el divorcio. Te quiero, Laura. Desconsolada regresó a la cama en silencio, acostándose en la misma posición que antes. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no emitió ningún sonido. Cuando Rafael finalmente regresó a la habitación, Elena fingió dormir, incluso controlando su respiración para aparentar un sueño profundo. Acostado a su lado, Rafael se durmió rápidamente. Su respiración se volvió pesada y rítmica. Elena, sin embargo, permaneció despierta, con la mirada fija en el techo mientras su mente procesaba la brutal revelación. Toda su relación había sido una mentira. Cada beso, cada promesa, cada momento que ella creía especial, todo formaba parte de un plan calculado para acceder a la fortuna de su familia. Para cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las rendijas de las cortinas, Elena ya había derramado todas las lágrimas que su cuerpo podía contener. Pero con el amanecer, algo nuevo nacía en ella, una determinación fría y calculada. Rafael Allianz no sabía con quién estaba tratando. Si creía que podía usar a Helena Müller como un simple trampolín hacia sus objetivos, estaba a punto de descubrir su error. Con cuidado, Elena se levantó de la cama y observó al hombre que dormía plácidamente, el hombre que había destrozado sus sueños en una sola noche. De pie frente al espejo del baño, se miró fijamente, con los ojos hinchados por el llanto, pero ahora secos y decididos. «Pagará por esto», susurró para sí misma, lavándose la cara con agua fría, «pero no con mis lágrimas. Lo haré pagar con su propio veneno». Cuando Rafael despertó 2 horas después, encontró a Elena sonriente, ya vestida con un elegante juego de lino blanco, sirviendo el desayuno en la pequeña mesa de la suite. «Buenos días, mi amor», dijo con una dulzura que incluso a ella misma la sorprendió. «Preparé café. Tenemos que disfrutar cada momento de nuestra luna de miel, ¿verdad?». Rafael pareció confundido por un momento, quizá esperando encontrar a una esposa dolida por la falta de intimidad de la noche anterior. Pero se recompuso rápidamente, sonriendo y acercándose para besarla. «Eres increíble», dijo, abrazándola por detrás mientras ella servía el café. «No tienes ni idea», respondió Elena, sonriendo mientras sus ojos, ahora opacos, miraban el horizonte por la ventana. La farsa acababa de empezar. Habían pasado 3 semanas desde su fatídica noche de bodas. Elena y Rafael habían regresado de su breve luna de miel en Angra dos Reis, un destino elegido con prisas, pues Rafael había afirmado que no podía salir del país debido a obligaciones profesionales inaplazables. Ahora, instalados en el ático que Edgar Müller les había regalado en el barrio de Itaim Bibi, vivían una vida aparentemente perfecta para quienes no lo veían. Elena se sorprendió incluso a sí misma con su talento interpretativo. Cada sonrisa, cada gesto cariñoso, cada mirada apasionada hacia Rafael estaba meticulosamente calculada. Por fuera era la radiante recién casada. Por dentro, una mujer consumida por la rabia y la determinación de descubrir toda la verdad sobre el hombre con el que se había casado. Esa mañana, mientras preparaba café, una costumbre que mantenía incluso con el personal presente, pues disfrutaba de la comida, Elena vio a Rafael escribiendo rápidamente en su teléfono, probablemente intercambiando mensajes con Laura. Ya ni siquiera se molestó en disimularlo, simplemente giraba la pantalla cuando ella se acercaba. ¿Algún problema en el trabajo?, preguntó casualmente, colocando una taza de café expreso frente a él. «Justo ese cliente difícil del que te hablé», respondió Rafael, bloqueando la pantalla de su teléfono. «Gracias por el café. Eres la esposa perfecta, ¿lo sabías?». Elena sonrió, sintiendo la amargura de la mentira que no provenía del café, sino de sus palabras. «Supongo que tú también llegarás tarde hoy». «Desafortunadamente», suspiró, fingiendo decepción. «Estamos en las últimas etapas del diseño de la nueva sucursal de la empresa. Tu padre está deseando ver los resultados preliminares». «Mi padre siempre fue muy exigente», comentó Elena, sentándose a la mesa. «Pero estoy segura de que tu talento lo impresionará como siempre». Rafael sonrió, visiblemente complacido con el comentario.
No notó el brillo frío en los ojos de Elena, pues ella ya sabía exactamente dónde pasaría la noche, y no sería en ningún estudio de arquitectura. Tan pronto como Rafael salió para el trabajo, Elena agarró su teléfono celular y le envió un mensaje de texto a Marina. Era su mejor amiga desde la escuela de negocios y la única persona en quien confiaba lo suficiente como para compartirle la verdad. Necesito verte hoy. Es urgente. ¿Cafetería en la librería Cultura a las 11? La respuesta llegó casi de inmediato. Estaré allí. ¿Pasó algo? Elena dudó antes de escribir. Te lo diré en persona. Eso sí, no le digas a nadie que nos vamos a encontrar. En la librería, la ajetreada mañana del miércoles transcurría con calma. Elena llegó primero, eligiendo una mesa discreta en el entresuelo, desde donde podía observar la entrada sin ser vista fácilmente. Llevaba gafas de sol y un sombrero discreto, no por vanidad, sino para evitar ser reconocida. Las revistas de sociedad seguían publicando fotos de la boda del año, y lo último que quería era que los paparazzi capturaran su cita secreta. Marina llegó puntualmente a las 11 a.m., con la expresión de preocupación que siempre ponía cuando presentía que algo andaba mal. Alta, de cabello rizado y piel morena impecable, llamaba la atención allá donde iba, no solo por su belleza, sino también por la seguridad que demostraba quién sabía lo que valía. Como exitosa abogada corporativa, estaba acostumbrada a entornos de alta presión, pero la mirada de Elena la alertó al instante. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó Marina, sentándose frente a su amiga y tomándole las manos. «¿Te ves tan...?» Elena respiró hondo, asegurándose de que nadie la viera, y empezó a contar toda la historia, desde la conversación telefónica de su noche de bodas hasta las pruebas que había recopilado durante las últimas semanas. Marina escuchaba atentamente, con el rostro entre la sorpresa y la indignación. «¡Ese cabrón!», exclamó Marina cuando Elena terminó su relato, bajando el tono al darse cuenta de que había llamado la atención de una mesa cercana. «Y has estado fingiendo no saber nada todo este tiempo. Elena, esto te va a matar». «No, no lo hará», respondió Elena con firmeza. «Lo que me destruiría sería dejarlo ganar. No permitiré que engañe a mi padre y se lleve nuestro dinero. Pero necesito más pruebas. Necesito entender exactamente cuál es su plan». Marina negó con la cabeza, aún procesando toda la información. «Necesitas un abogado especializado en derecho de familia. Conozco a la doctora Chiara Verita, la mejor de Sao Paulo para casos de divorcio complejos. Y también necesitamos un investigador privado». «¿Investigador?», se preguntó Elena vacilante. «No sé, Marina. Cuanto más sepa la gente». «Créeme», interrumpió Marina. «Gabriel Santori es discreto y eficiente. Hemos trabajado juntos en algunos casos del bufete. Puede obtener pruebas concretas que serán cruciales si esto llega a los tribunales. Y lo hará, Elena». «Lo sabes». Elena asintió sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Por fin estaba dando pasos concretos, pero cada paso la acercaba más a una confrontación que cambiaría su vida para siempre. «Solo necesito que me prometas una cosa», dijo Marina apretando las manos de su amiga. «No harás nada impulsivo. Construiremos un caso sólido antes de confrontarlo». «Lo prometo», respondió Elena con una sonrisa triste. «De hecho, estoy aprendiendo mucho sobre la paciencia estas últimas semanas». Esa misma tarde, Elena se reunió con la doctora Chiara Verita en su despacho del barrio de Jardins. La abogada, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso cortado a la altura de un elegante bob y una mirada perspicaz que parecía ver más allá de las palabras, escuchó atentamente el caso sin interrumpir. Cuando Elena terminó, Chiara se quitó las gafas de leer y suspiró profundamente. «Señora Müller, he llevado cientos de casos de divorcio a lo largo de mi carrera, pero debo admitir que su situación requiere especial cuidado», dijo cruzando las manos sobre la mesa de madera oscura. «Si su esposo realmente está planeando una estafa financiera con las inversiones de su padre, necesitamos no solo pruebas de infidelidad, sino también documentación completa de esas transacciones». «¿Y cómo lo logramos?», preguntó Elena. «Legalmente», enfatizó Chiara. «Tengo contactos en el mercado financiero
que pueden rastrear movimientos sospechosos. El investigador que recomendó tu amiga será esencial para documentar la infidelidad. Mientras tanto, necesito que estés atento, pero sin levantar sospechas. Fotografía discretamente cualquier documento que encuentres. Elena asintió, sintiendo por primera vez desde su descubrimiento que tenía un plan concreto. ¿Y mi padre? ¿Debería decírselo? El abogado reflexionó un momento. Todavía no. Los empresarios como tu padre suelen actuar con rapidez cuando descubren una traición, sobre todo financiera. Necesitamos todas las pruebas primero, para que no tome decisiones que puedan poner en peligro el caso. Al salir de la oficina, Elena recibió un mensaje de Rafael. Llegaré muy tarde hoy. ¿No me esperes para cenar? Con una sonrisa amarga ella respondió. No hay problema, mi amor. Descansa todo lo que necesites. Esa noche, sola en el lujoso ático que ahora parecía una prisión dorada, Elena abrió el portátil de Rafael que solía dejar en casa. La contraseña, que nunca se molestó en ocultarle, le dio acceso a un mundo que confirmó sus sospechas. Aunque Rafael era cuidadoso con los mensajes comprometedores, su historial de navegación y algunos correos electrónicos, intercambiados con un compañero de oficina, revelaron fragmentos de su plan. El proyecto que Edgar Müller financiaba no se limitaba a expandir la cadena hotelera con conceptos sostenibles, como se había presentado. Se mencionaron reasignaciones de recursos e inversiones paralelas, que indicaban claramente un plan para desviar parte de los fondos. Elena fotografió cuidadosamente cada prueba, enviándoselas inmediatamente a Chiara y borrando las imágenes de su teléfono poco después. Una extraña sensación la invadió, una mezcla de dolor por la traición y una creciente satisfacción al darse cuenta de que iba un paso por delante de Rafael. Cuando finalmente se acostó, el sonido de la lluvia ligera que comenzaba a caer sobre São Paulo le trajo una sensación de melancolía. Elena se permitió por un breve instante recordar a la mujer que había sido apenas un mes antes, segura de sí misma, apasionada, llena de esperanza en un futuro que ahora parecía una fantasía lejana. Nunca más. Susurró a la habitación vacía, enjugándose una lágrima. Nadie volverá a burlarse de mí. El celular vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Marina. Gabriel empieza mañana. Ánimo, amigo. Estamos contigo. Elena se durmió con una certeza. La verdadera batalla apenas comenzaba. El café Piu Piu, en pleno corazón de Vila Madalena, estaba prácticamente vacío a esa hora tan temprana. Elena llegó puntualmente a las 7:30, como habíamos acordado, y eligió una mesa en el rincón más alejado de la entrada. Vestía vaqueros, una camiseta básica y una gorra discreta, un look que nada tenía que ver con la elegante heredera de Müller, que aparecía con frecuencia en las páginas de Sociedad. Gabriel Santori llegó 5 minutos después. No era lo que Elena esperaba de un investigador privado, sin gabardina ni aspecto misterioso de cine negro. Era un hombre de estatura media, de unos 40 años, vestido de forma informal y con gafas de montura fina que le daban el aire de un profesor universitario. Solo su mirada atenta, que parecía abarcar toda la sala en segundos, delataba su verdadera profesión. ¿Señora Müller?, preguntó discretamente mientras se acercaba a la mesa. «Elena, por favor», respondió ella, señalando la silla que tenía delante. Gabriel se sentó y colocó una tableta dentro de una discreta carpeta sobre la mesa. «Marina me explicó la situación en términos generales, pero necesito escuchar los detalles directamente de ti». «De ti», se corrigió. Durante los siguientes 20 minutos, Elena le contó toda la historia, desde la conversación telefónica de su noche de bodas hasta las pruebas que ya había recopilado. Gabriel escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales en su tableta sin interrumpirla jamás. «¿Y cuál es su nombre completo?», preguntó cuando Elena mencionó a su amante. «Laura. Solo escuché su nombre de pila esa noche, pero encontré unos mensajes en su computadora que mencionaban LF. Supongo que son sus iniciales». Gabriel asintió. «Laura F. es un comienzo». «¿Y tienes idea de dónde están?». Elena negó con la cabeza. «Rafael siempre dice que trabaja hasta tarde en la oficina. A veces menciona reuniones con clientes en restaurantes u hoteles,
pero nunca da detalles específicos. Ya veo, dijo Gabriel tomando un sorbo de café. Necesito información básica, su rutina, lugares frecuentes, modelo y matrícula del coche. Y, si es posible, acceso al historial de ubicaciones de su teléfono. Elena frunció el ceño. ¿Cómo lo lograría? Muchas parejas comparten el mismo lugar por seguridad. Si no es así, quizás podrías sugerirlo, alegando tu preocupación por su horario tan tarde. Jamás lo aceptaría, respondió Elena. Rafael está muy celoso de su propio celular. No hay problema. Tengo otros métodos, dijo Gabriel con calma. Lo importante es que sigas actuando con normalidad. Cualquier cambio de comportamiento podría alertarlo. Antes de despedirse, Gabriel le entregó a Elena un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda. Es un rastreador GPS. Si es posible, póngalo en su coche, en un lugar discreto. Funciona hasta 2 semanas sin recarga. Elena miró el objeto en su mano, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Necesitaré unos 3 días para obtener la primera información concreta, dijo Gabriel poniéndose de pie. Nos mantendremos en contacto solo por correo electrónico cifrado. Marina te dará los detalles. Al ver al investigador salir del café, Elena sintió una extraña mezcla de determinación y tristeza. La mujer que había entrado en ese establecimiento no era la misma que había conocido en el espejo toda su vida. Segura de sí misma, optimista, siempre creyendo en lo mejor de la gente. En su lugar apareció alguien más cautelosa, más fría, más estratégica. Esa misma tarde, cuando Rafael salió para una reunión urgente con proveedores, Elena aprovechó para profundizar en sus documentos. En la oficina del ático, una habitación elegantemente decorada con muebles de diseño y una vista panorámica de la ciudad, buscó cualquier pista que pudiera conectar directamente a Rafael con el desfalco. La caja fuerte empotrada en la pared, tras un cuadro abstracto, un escondite tan típico que casi la hizo sonreír, estaba cerrada, y Elena desconocía la combinación. Sin embargo, el cajón inferior del escritorio, que Rafael siempre mantenía cerrado con llave, extrañamente estaba abierto ese día. Dentro, encontró varias carpetas organizadas por proyecto. Una de ellas, etiquetada simplemente como Expansión MM, le llamó la atención. Fenafe sin duda significaba Müller & Müller, el holding que controlaba todos los negocios familiares. Con el corazón acelerado, Elena abrió la carpeta y comenzó a examinar su contenido. Los documentos revelaron un plan mucho más sofisticado de lo que ella había imaginado. El proyecto de expansión sostenible presentado a Edgar era legítimo en esencia, pero había sido sobrevalorado intencionalmente en casi un 30%. El excedente de fondos se destinaría a una consultora llamada Arcos Arquitectura e Innovación, que según los documentos, proporcionaría servicios especializados de implementación. Elena fotografió cuidadosamente cada página. Algo en la empresa Arcos le sonaba, pero no lograba identificarlo. Decidió investigarlo más tarde. Siguiendo su búsqueda, encontró un contrato preliminar entre Müller & Müller y el despacho de Rafael, aún no firmado, pero con montos estipulados, una suma exorbitante para un proyecto de esa envergadura. El sonido del ascensor llegando a su piso hizo que Elena guardara rápidamente todos sus documentos. Guardó el celular en el bolsillo y cerró el cajón, saliendo de la oficina justo a tiempo para ver a Rafael entrar al apartamento. «Has vuelto temprano», comentó, tratando de mantener un tono de voz informal mientras su corazón aún latía con fuerza. «La reunión terminó antes de lo esperado», respondió, besándola en la mejilla. Olía a perfume de mujer, un aroma diferente, desde luego no el suyo. «Y mi padre llamó. ¿Quieres cenar con nosotros esta noche?» «¿Tu padre?», preguntó Elena, genuinamente sorprendida. Raúl Allianz rara vez visitaba São Paulo. Prefería la tranquilidad de su finca en el campo. «Pensé que no llegaría hasta el mes que viene». «Cambio de planes», dijo Rafael sonriendo. «Está interesado en saber más sobre el proyecto que financia su padre. Al fin y al cabo, su nombre también está involucrado, aunque sea indirectamente». Elena asintió, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. «Raúl Allianz
Un empresario inmobiliario que había enfrentado dificultades financieras en los últimos años tenía poca o ninguna experiencia en proyectos de sostenibilidad. ¿Por qué estaría tan interesado ahora? Me voy a preparar, dijo dirigiéndose a la habitación. ¿A qué hora es la reserva? A las 8:30 en Fasano, respondió Rafael ya escribiendo algo en su móvil. A solas en el baño de la suite, Elena le envió un mensaje rápido a Gabriel, informándole de una cena con su suegro. Quizás había una conexión importante que no habían considerado. El restaurante Fasano, uno de los más exclusivos de Sao Paulo, estaba elegantemente abarrotado esa noche de jueves. Elena, con un vestido negro minimalista y joyas discretas, observaba atentamente la interacción entre Rafael y su padre. Raúl Allianz era la versión mayor y más curtida de su hijo. La misma mirada penetrante, la misma sonrisa calculadora, pero con profundas arrugas de preocupación en el rostro. La conversación fluyó hacia asuntos triviales: política, economía, el clima inestable de principios de otoño. Solo cuando se sirvió el plato principal, Raúl finalmente abordó el tema que realmente lo había traído a Sao Paulo. Bueno, Elena, dijo cortando delicadamente el filete miñón en su plato. Rafael me contó sobre el proyecto visionario que tu padre está financiando. Debo decir que estoy impresionado con la iniciativa de Müller & Müller de invertir en el futuro sostenible de la industria hotelera brasileña. Elena sonrió cortésmente, sintiendo la mirada atenta de Rafael. Mi padre siempre creyó en la innovación, señor Allianz, y Rafael tiene ideas brillantes en este ámbito. Por favor, llámame Raúl, insistió con una sonrisa que apenas le llegaba a los ojos. Al fin y al cabo, ahora somos familia. Y como familia me gustaría ofrecer mi modesta contribución al proyecto. ¿Contribución?, preguntó Elena fingiendo interés. Sí, le estaba explicando a papá cómo Arcos Arquitectura podía brindar consultoría especializada, intervino Rafael rápidamente, como empresa con experiencia internacional en sostenibilidad. Elena casi se atraganta con el vino que estaba bebiendo. Arcos, el mismo nombre de la consultora mencionada en los documentos que había encontrado antes. La pieza que faltaba por fin encajó. La empresa pertenecía a su suegro. Ahí iría a parar el dinero malversado. Sería un honor contar con tu experiencia, Raúl, respondió ella, manteniendo la compostura a pesar de su pulso acelerado. Estoy segura de que mi padre estaría igual de entusiasmado. La cena continuó con Elena, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener las apariencias. Mientras los hombres discutían porcentajes y plazos, ella sonreía y asentía, asimilando cada información como una prueba más del plan. Al final de la velada, estaba completamente segura. No era solo Rafael el que estaba detrás del fraude, sino una operación familiar bien planificada. 3 días después, Elena recibió el primer informe de Gabriel. En su portátil protegido con contraseña, abrió el archivo cifrado y comenzó a leer, sintiendo un sobresalto en cada línea. El investigador no solo identificó a Laura Fontes, arquitecta que trabajaba en la misma oficina que Rafael, sino que también documentó 3 encuentros entre ellos en un apartamento del barrio de Pinheiros. Las fotos adjuntas eran inconfundibles. Rafael y una mujer pelirroja, de unos 30 años, en momentos claramente íntimos. Sin embargo, más sorprendente fue la información sobre Arcos Arquitectura e Innovación. La empresa, registrada oficialmente tan solo 8 meses antes, tenía como socios a Raúl Allianz y Laura Fontes. No tenía proyectos previos, ni experiencia real, ni sede física, salvo un espacio de coworking. Era, como sospechaba Elena, simplemente una empresa fantasma creada específicamente para la estafa. Gabriel también había logrado rastrear transferencias bancarias sospechosas de Rafael a una cuenta offshore en las Islas Caimán, lo que indica que ya estaba malversando dinero incluso antes de que se aprobara el proyecto principal. Elena cerró su portátil, sintiendo una mezcla de náuseas y rabia. La traición era aún más profunda y organizada de lo que había imaginado. No se trataba solo de una aventura extramatrimonial, ni de un simple desfalco. Era una conspiración familiar meticulosamente planeada para explotar la confianza de los Müller. Su celular vibró con un mensaje de Rafael. Reunión con tu padre confirmada para el lunes.
Está listo para firmar el contrato principal. Elena miró el mensaje un buen rato y luego escribió una respuesta entusiasta, llena de emojis felices y signos de exclamación. ¡Qué maravillosa noticia, mi amor! No puedo esperar. Una vez enviado el mensaje, abrió la línea de comunicación segura con la doctora Chiara Verita y simplemente escribió: «Tenemos que actuar». Ahora, la oficina de Edgar Müller ocupaba toda la planta superior del edificio de la sede de Müller en el distrito financiero de Sao Paulo. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de 360 grados de la metrópolis, simbolizando el alcance del imperio que había construido durante 4 décadas. A sus 65 años, Edgar era conocido tanto por su perspicacia para los negocios como por su temperamento inquebrantable, rasgos que lo convirtieron en uno de los empresarios más respetados y temidos del país. Elena respiró hondo antes de llamar a la puerta. Era domingo por la tarde, una hora en la que su padre solía trabajar solo, sin secretarias ni asistentes. El momento perfecto para una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. «Pasa», respondió la voz profunda de Edgar desde el otro lado. Al ver a su hija, Edgar se levantó de inmediato con expresión preocupada. Elena rara vez aparecía en la oficina los domingos y nunca sin avisar. «¿Elena? ¿Pasó algo?» «Tenemos que hablar, papá», dijo ella cerrando la puerta. «Se trata de Rafael y del contrato que firmarás mañana». Edgar frunció el ceño, señalando la silla frente a su escritorio. Al sentarse, Elena vio el retrato de su madre en la estantería detrás de él. Elisa Müller, quien falleció 8 años atrás tras una larga lucha contra el cáncer. «¿Qué diría su madre ahora?», pensó Elena. Probablemente le recomendaría calma y reflexión, virtudes de las que siempre había carecido. «Estoy escuchando», dijo Edgar cruzándose de brazos. Elena pasó los siguientes 30 minutos relatándolo todo: la conversación de su noche de bodas, la investigación, los descubrimientos sobre Arcos Arquitectura, la participación de Laura Fontes y Raúl Allianz. Edgar permaneció inmóvil durante todo el proceso, su rostro convertido en una máscara impenetrable. Solo sus ojos revelaban la tormenta que lo aquejaba. Cuando Elena terminó de colocar sobre la mesa una carpeta con todas las pruebas recopiladas, Edgar permaneció en silencio un largo rato. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía abajo. «¿Por qué esperaste tanto para decírmelo?», preguntó sin darse la vuelta. La pregunta sorprendió a Elena. De todas las reacciones posibles, esta era la que menos esperaba. «Necesitaba estar segura», respondió. «Necesitaba pruebas concretas antes de hacer una acusación tan grave». Edgar se giró y Elena vio algo inusual en sus ojos: vulnerabilidad. «¿Así que has estado fingiendo todo este tiempo? ¿Viviendo con un hombre que te traicionó desde el primer día?» «Sí», admitió Elena con un nudo en la garganta. «Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero necesitaba proteger a nuestra familia, nuestra herencia». Edgar regresó al escritorio, hojeando lentamente los documentos de su carpeta. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. «Esto va más allá de una simple traición conyugal, Elena», dijo finalmente. «Es un fraude elaborado. Si firmaras este contrato mañana, expondríamos a la empresa a un riesgo legal significativo, además de las pérdidas económicas». «Lo siento, sí», respondió Elena. «Por eso vine hoy. Tenemos que actuar antes de que se den cuenta de que lo sabemos». Edgar asintió, y la determinación volvió a brillar en sus ojos. «Tienes razón, y debemos ser tan estratégicos como ellos». Cogió el teléfono y marcó rápidamente. «¿Marcia? Soy yo. Necesito que convoques una reunión extraordinaria de la Junta para mañana a las 7:00 am. Sí, sé que es temprano. Y cancela la reunión con Rafael Allianz programada para las 10:00 am. No la reprogrames. Solo infórmale que debemos posponerla por motivos internos». Tras colgar, Edgar centró su atención en Elena. «Llamaré a nuestro equipo legal ahora mismo. En cuanto a ti, necesito que sigas fingiendo normalidad hasta mañana». «¿Puedes hacerlo?». Elena asintió, aunque la idea de pasar otra noche bajo el mismo techo que Rafael le repugnaba. «Puedo. Pero ¿qué pasará mañana exactamente?».
Justicia, respondió Edgar con sencillez. Su mirada se suavizó y rodeó el escritorio, abrazando a su hija por primera vez desde que entró en la oficina. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, hija mía. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Elena sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban tras semanas conteniendo sus emociones. No había forma de saberlo, padre. Nos engañó a todos. Al regresar al apartamento, Elena encontró a Rafael en la sala trabajando en su portátil con expresión concentrada. Levantó la vista brevemente y sonrió. ¿Dónde has estado? Intenté llamarte. Fui a visitar a Marina, mintió Elena con naturalidad. Tiene problemas en el trabajo y necesitaba desahogarse. Dejé el teléfono en silencio y olvidé mirar. Rafael asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Mañana es el gran día, dijo volviendo a su portátil. Tu padre por fin firmará el contrato. ¡Qué ganas!, respondió Elena yendo a la cocina para taparse la cara. ¿Te apetece un café? Esa noche fue la más larga de la vida de Elena. Acostada junto al hombre que había destrozado sus sueños, miraba al techo, repasando mentalmente cada paso del plan que había ideado con su padre y el equipo legal de la empresa. A su lado, Rafael dormía profundamente, ajeno a la tormenta que le aguardaba. A las 5:30 am, Elena se levantó en silencio. Rafael ni siquiera se movió cuando salió de la habitación, cargando una pequeña maleta que había preparado la noche anterior. Dejó una nota en la encimera de la cocina. Salí temprano para atender unos asuntos. Nos vemos luego. Con cariño, Elena. El edificio Müller & Müller ya bullía de actividad cuando llegó poco antes de las 7:00 am. En la sala de conferencias principal, encontró a su padre, a todo el equipo legal y, para su sorpresa, a la doctora Chiara Verita. Invité a la doctora a participar, explicó Edgar. Tiene experiencia en casos similares y puede asesorarnos sobre las implicaciones civiles y penales. La reunión de la Junta fue breve y concisa. Edgar, con su indiscutible autoridad, presentó todas las pruebas, explicó la situación y detalló las medidas a tomar. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres que ayudaron a construir el Imperio Müller, escucharon en un silencio estupefacto. De ahora en adelante, toda comunicación con Rafael Allianz o cualquier persona relacionada con él deberá seguir estrictamente el protocolo legal que hemos establecido, concluyó Edgar. No habrá negociación ni concesiones. Protegeremos a nuestra empresa y a nuestra familia con todos los recursos a nuestra disposición. Al finalizar la reunión, Elena permaneció en la sala con su padre, el doctor Chiara, y Gabriel Santori, quien había llegado discretamente durante la presentación. La siguiente fase del plan requería aún más atención. Intentará contactarte en cuanto se dé cuenta de que algo anda mal, dijo Gabriel dirigiéndose a Elena. Probablemente cuando la secretaria le informe de la cancelación de la reunión. Tienes que estar preparada. Lo soy, respondió Elena, aunque el estómago se le revolvió al pensarlo. Y necesitamos protegerte, añadió Edgar. Ya he dispuesto seguridad adicional y he preparado el ático del Hotel Portobello para tu estancia temporal. Elena negó con la cabeza. No me esconderé, padre. Eso le daría la impresión de que tengo miedo. No es cuestión de miedo, intervino la doctora Chiara. Es una precaución legal. Cualquier contacto entre ustedes ahora podría complicar el proceso legal. A regañadientes, Elena aceptó. Las próximas horas serían cruciales y necesitaba seguir el protocolo establecido para que todo saliera según lo previsto. A las 10:15 am, mientras Elena se instalaba en la suite presidencial del Hotel Portobello, su celular vibró con un mensaje de Rafael. ¿Qué pasa? La reunión ha sido cancelada sin explicación. Respiró hondo y respondió según las instrucciones. No lo sé. Hoy estoy lidiando con asuntos personales. Habla con el asistente de mi padre. Minutos después, Rafael llamó. Elena le dejó ir al buzón de voz como habían acordado. Poco después recibió otro mensaje. Elena, esto es serio. Tu padre canceló la reunión y nadie me da explicaciones. Necesito hablar contigo ahora. Gabriel, que lo había estado siguiendo todo, asintió. Era hora de la siguiente fase. Elena escribió, estoy ocupada ahora mismo, pero he oído que conoces a Laura Fontes
desde hace mucho tiempo. Y también a Arcos Arquitectura. Interesante, ¿verdad? El teléfono permaneció en silencio durante casi 10 minutos. Entonces llegó la respuesta. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Laura? Tess, es increíble cómo insiste en mentir, comentó Gabriel observando el intercambio de mensajes, incluso cuando lo confrontan directamente. Eso es lo que hace la gente como él, respondió Elena. Mienten incluso cuando tienen la verdad delante. En el centro de la ciudad, un equipo de seguridad ya se había apostado discretamente en el edificio Müller & Müller por si Rafael intentaba forzar una reunión con Edgar. Simultáneamente, se envió un aviso extrajudicial al estudio de arquitectura de Rafael, informándoles de la cancelación inmediata de todos los contratos preliminares y de la apertura de una investigación por posible fraude. El plan estaba en marcha. La justicia comenzaba a girar. Y Elena, por primera vez desde su noche de bodas, sintió un atisbo de esperanza. La verdad salía a la luz, y Rafael no podía hacer nada para detenerla. A última hora de la tarde, mientras contemplaba la puesta de sol a través de las ventanas panorámicas de la suite, Elena recibió una llamada de su padre. «Rafael intentó verme 3 veces hoy», informó Edgar. Cuando la seguridad lo detuvo, empezó a gritar en el vestíbulo, armando un escándalo. Tuvimos que llamar a la policía para que lo escoltaran fuera. Elena cerró los ojos imaginando la escena. «¿Y ahora qué?» «Ahora sabe que perdió», respondió Edgar. «Ya se entregó la notificación oficial. El Banco Central ha sido informado sobre las transferencias sospechosas a las Islas Caimán. La prensa empezará a informar pronto, aunque por ahora hemos logrado mantener su nombre protegido». Un silencio cayó entre ellos, hasta que Edgar volvió a hablar, con voz más suave. «¿Estás bien, hija?» Elena reflexionó sobre la pregunta. ¿Estaba bien? Su matrimonio era una farsa. Su confianza se había roto. Sus sueños se habían hecho añicos, pero también había descubierto una fuerza que desconocía. «Me quedo», respondió finalmente. «Esto es solo el comienzo de una nueva etapa». Al colgar, Elena se inclinó hacia la ventana observando cómo la ciudad se iluminaba al caer la noche. São Paulo, con sus millones de luces, parecía reflejar las posibilidades que se abrían ante ella. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una Elena más fuerte, surgiendo de las cenizas de un falso amor. Su teléfono vibró de nuevo. Era Rafael haciendo una última súplica desesperada. «Necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. No destruyas lo que hemos construido juntos». Elena miró el mensaje un buen rato. Luego, con un gesto decidido, bloqueó el número. Algunas explicaciones llegaron demasiado tarde. Valor Económico tituló en negrita: «Müller & Müller cancela proyecto multimillonario tras acusaciones de fraude». Justo debajo, en letra más pequeña: «Arquitecto involucrado tiene vínculos con empresa offshore». Otros periódicos y portales de noticias siguieron una línea similar, algunos con más detalles, otros con especulaciones más sensacionalistas, pero todos coincidiendo en el mismo punto. Se estaba desatando uno de los mayores escándalos corporativos del año. Elena hojeaba las noticias en su tableta mientras tomaba café en el balcón de la suite presidencial del Hotel Portobello. Habían pasado 3 días desde el enfrentamiento inicial y la situación había evolucionado rápidamente. Su nombre seguía protegido. Los informes solo mencionaban problemas contractuales e irregularidades descubiertas a tiempo, pero sabía que era solo cuestión de tiempo para que saliera a la luz la dimensión personal de la historia. La columna de Joyce insinúa que hay un drama familiar detrás del caso, comentó Marina, quien estaba con Elena esa mañana. No te mencionan directamente, pero cualquiera que esté familiarizado con la situación entiende lo que hay entre líneas. Elena suspiró, dejando la tableta a un lado. Era inevitable. Joyce Pascual siempre tuvo buenas fuentes en círculos sociales. Lo importante es que los aspectos financieros y legales se están gestionando correctamente, dijo Marina. La doctora Chiara me aseguró que todos los procedimientos legales se están siguiendo al pie de la letra. Rafael no se librará de las consecuencias. El teléfono de Elena vibró con una notificación. Era un mensaje de Camila, su prima, y también directora de marketing de Müller & Müller.
Reunión de emergencia con el Departamento de Comunicación en 1 hora. La oficina de prensa prepara un comunicado oficial. ¿Vienes? Elena le mostró el mensaje a Marina, quien frunció el ceño. Creo que deberías irte, dijo su amiga. Demuestra que eres firme y que tienes la situación bajo control. Tras dudarlo un momento, Elena accedió. Estaba cansada de esconderse, de ser la víctima silenciosa. Era hora de retomar el control de su vida y su imagen pública. 1 hora después, Elena entró en la sala de reuniones de Müller & Müller por una puerta lateral, evitando el vestíbulo principal, donde ya había algunos periodistas de guardia. Vestía un traje gris a medida, el pelo recogido en un moño impecable y un maquillaje discreto pero impecable. La imagen de una ejecutiva profesional e inquebrantable, sin rastro visible de las tormentas emocionales de los últimos días. La sala ya estaba llena. Edgar, Camila, los jefes de los departamentos principales, el equipo de prensa y, sorprendentemente, la doctora Chiara Verita. Todos guardaron silencio un momento cuando entró Elena. Algunos rostros revelaban una compasión apenas disimulada, otros mera curiosidad profesional. Elena. Edgar se levantó para saludarla con un abrazo contenido pero sincero. Estábamos discutiendo la estrategia de comunicación. Tu opinión será crucial. Patricia Lins, la experimentada jefa de la oficina de prensa, tomó la palabra. Nos encontramos en un momento crítico del ciclo informativo. Los hechos básicos ya han salido a la luz, pero aún tenemos control sobre la narrativa personal. La pregunta ahora es, ¿cómo y cuánto revelamos sobre la participación de Elena y las motivaciones detrás del fraude? Un silencio denso invadió la sala. Todas las miradas se posaron en Elena, quien permanecía tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. ¿Cuál es tu recomendación profesional?, le preguntó a Patricia. En circunstancias normales, recomendaría máxima discreción protegiendo su privacidad, respondió el asesor. Pero en este caso hay un factor que complica la situación. Rafael ya está hablando con la prensa. ¿Qué? Elena no pudo ocultar su sorpresa. ¿Desde cuándo? Patricia me pasó una copia impresa de una entrevista publicada en el sitio web de Negocios en Poder, hace apenas 2 horas. El titular lo decía todo. El arquitecto Rafael Allianz denuncia persecución por parte de la familia Müller. Mi matrimonio se convirtió en un arma contra mi carrera. A Elena le hirvió la sangre al leer fragmentos de la entrevista. Rafael no solo se presentó como víctima de una conspiración corporativa, sino que también insinuó que el matrimonio se había deteriorado debido a incompatibilidades personales y que la familia Müller estaba usando su poder económico para destruirlo profesionalmente, como venganza. Es increíble, murmuró Elena, devolviendo el periódico a la mesa. Él invierte por completo la situación. Es una táctica esperada, comentó la doctora Chiara. Intenta crear una narrativa alternativa antes de que salgan a la luz los hechos reales. Legalmente no nos afecta. Tenemos pruebas concretas de la irregularidad. Pero en el ámbito público y personal, tenemos que responder, añadió Edgar con el rostro tenso por la indignación contenida. No podemos permitir que esta versión distorsionada circule sin ser cuestionada. Patricia asintió. Exactamente. Y por eso estamos aquí. Hemos preparado 2 posibles estrategias. Abrió una carpeta y repartió documentos a los presentes. La primera es corporativa e impersonal. Un comunicado oficial de la empresa que detalla únicamente las irregularidades contractuales, sin mencionar el matrimonio ni asuntos personales. La segunda, dudó mirando directamente a Elena. La segunda implica que concedas una entrevista exclusiva, revelando toda la verdad, incluida la traición en tu noche de bodas. El silencio regresó, aún más denso. Elena sintió de nuevo todas las miradas sobre ella, pero esta vez con un peso diferente. No era solo una decisión de negocios. Era su vida, su dolor, su privacidad lo que estaba en juego. Necesito un momento, dijo, levantándose y dirigiéndose al balcón adyacente a la habitación. Afuera, la vista panorámica de São Paulo se extendía bajo un cielo azul intenso. Elena respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Exponer su vida personal, su vulnerabilidad,
Su dolor al público era lo último que quería, pero permitir que Rafael controlara la narrativa, que se presentara como una víctima mientras ella guardaba silencio, eso no podía aceptarlo. Al regresar a la sala, todos esperaron en respetuoso silencio. Elena se sentó, se ajustó discretamente el blazer y declaró con firmeza: «Haremos lo segundo, pero con mis condiciones». Durante las siguientes horas, el equipo pulió los detalles de la estrategia. La entrevista se realizaría con Mariana Godoy, una respetada periodista conocida por su enfoque ético y sensible. Se grabaría al día siguiente y se emitiría el domingo por la noche en horario de máxima audiencia. Elena tendría control total sobre los temas tratados y el derecho a vetar preguntas o secciones que considerara inapropiadas. «No quiero parecer una víctima indefensa», enfatizó Elena durante la preparación. «Quiero que quede claro que descubrí la verdad, investigué por mi cuenta y actué de forma calculada para proteger a mi familia y a mi empresa». Patricia asintió tomando notas. «Esto es importante. Construyamos una narrativa de fortaleza y resiliencia, no de fragilidad». A medida que avanzaban los preparativos, el celular de Elena vibraba con mensajes y llamadas. Amigos, conocidos y columnas de chismes. Todos querían información exclusiva, ofrecían apoyo o simplemente buscaban chismes. Ignoró a la mayoría, respondiendo solo a sus allegados con mensajes breves y vagos. Sin embargo, una notificación hizo que su corazón se acelerara. Un correo electrónico de Laura Fontes. «Con el asunto necesitamos hablar». Con manos ligeramente temblorosas, Elena abrió el correo. «Elena, sé que debes odiarme, y tienes todo el derecho. Pero hay cosas sobre Rafael que necesitas saber, cosas que ni siquiera tu investigador ha descubierto. Está planeando algo, y me da miedo lo que pueda hacer. Por favor, encuéntrame, Laura». Elena le mostró el correo a Marina, quien frunció el ceño de inmediato. «Parece una trampa», opinó. «Quizás esté siguiendo sus órdenes para sacarte alguna confesión o para meterte en una situación comprometedora». «O podría estar diciendo la verdad», replicó Elena. «¿Y si de verdad sabe algo importante?» «Entonces puede hablar con su abogado o con la policía», respondió Marina con firmeza. «No hay ninguna razón legítima para una reunión privada entre ustedes dos en este momento». A regañadientes, Elena aceptó. Reenvió el correo electrónico a la doctora Chiara y a Gabriel con el mensaje: «Por favor, ocúpense de esto». Mientras tanto, Rafael intensificó su campaña mediática. Apareció en programas de radio, concedió entrevistas a portales en línea e incluso participó en un popular podcast sobre arquitectura y diseño, donde presentó hábilmente su versión de los hechos como una especie de arrebato personal. Su relato era coherente y bien construido. Se había casado con Elena por amor genuino, pero la relación se deterioró rápidamente debido a la naturaleza controladora de la familia Müller y a la insoportable presión de Edgar sobre la pareja. Según Rafael, las acusaciones de fraude eran completamente falsas. La venganza de Edgar por no someterse al control familiar y defender la independencia de su obra creativa. El clímax de su ofensiva llegó la noche anterior a la entrevista de Elena, cuando apareció en el programa de entrevistas más visto de Brasil, con una mirada de sufrimiento reprimido y lágrimas en los ojos. Justo en el momento oportuno, relató cómo lo estaban destruyendo profesionalmente por atreverse a desafiar el poder económico de la familia Müller. «Mi único delito fue amar a una mujer cuya familia cree poder controlarlo todo y a todos con su dinero», declaró melodramáticamente. «Ahora usan su poder para destruirme, para borrar 15 años de una carrera impecable». Elena vio la entrevista en su habitación de hotel, sintiendo una mezcla de ira y, sorprendentemente, lástima. La capacidad de Rafael para mentir de forma tan convincente, para distorsionar la realidad con tanta habilidad, era casi admirable en su perversidad. «Mañana será tu día», dijo Marina, que estaba con ella. «Y a diferencia de él, tú tienes algo que él nunca tendrá, la verdad de tu lado». A la mañana siguiente, mientras se hacían los últimos preparativos para la entrevista, Elena recibió una llamada inesperada. Era Gabriel Santori. «Tengo noticias importantes», dijo con urgencia.
Laura Fontes me ha vuelto a contactar, esta vez directamente. Y no me estaba mintiendo. Tiene información crucial. ¿Qué tipo de información?, preguntó Elena, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Será mejor que lo veas tú mismo. Me dirijo al hotel ahora mismo. Estaré allí en 20 minutos. Cuando Gabriel llegó, llevaba un maletín y una memoria USB. Su expresión, normalmente serena, estaba visiblemente tensa. Laura Fontes trabaja con nosotros ahora, explicó mientras conectaba la memoria USB a la laptop de Elena. Al parecer, Rafael la despidió en cuanto se dio cuenta de que el plan había sido descubierto. La amenazó con dejarla como única representante legal de Arcos Arquitectura, lo que la expondría a todas las demandas. ¿Por qué decidió colaborar justo ahora?, preguntó Elena todavía con sospecha. Venganza, quizás. O miedo, o ambos, respondió Gabriel abriendo un archivo de video. Pero lo importante es lo que ella reveló. Mira, el video mostraba una reunión entre Rafael, Raúl Allianz y dos desconocidos en un discreto restaurante. La fecha en la esquina de la pantalla indicaba que había sido 3 días antes, poco después de que el escándalo se hiciera público. La grabación tenía sonido, aparentemente hecho por alguien sentado en una mesa cercana. No podemos dejar que esto se resuelva en los tribunales, dijo Rafael visiblemente molesto. Si el caso va a juicio, estamos perdidos. Necesitamos cambiar la narrativa ya, hacer que Edgar ceda. ¿Cómo exactamente?, preguntó uno de los hombres desconocidos. Tengo información comprometedora sobre los antiguos negocios de los Müller, respondió Rafael en voz baja. Edgar no es el santo que aparenta. Si no retira los cargos, nos declararemos en guerra abierta. Lo filtraremos todo a la prensa y crearemos un escándalo mucho mayor. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué clase de información podría tener? Un farol probablemente, respondió Gabriel. Pero lo más preocupante viene a continuación. En el video, Rafael continuó, y en cuanto a Elena, tengo un plan especial. Ya he contratado gente para crear pruebas de que ella fue quien planeó todo el fraude. Estamos inventando correos electrónicos, cambiando fechas en documentos. Cuando terminemos, ella parecerá la mente maestra y yo un marido manipulado. Elena sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Está intentando incriminarme? Exactamente, confirmó Gabriel. Y por lo que reveló Laura, ya ha empezado a difundir estas pruebas falsas en ciertos medios de comunicación. Probablemente saldrán a la luz poco después de su entrevista de hoy, como respuesta a sus acusaciones. Un silencio denso los invadió mientras Elena procesaba la información. Entonces, sorprendiendo a Gabriel, sonrió, una sonrisa fría y decidida. Sigue subestimándome, dijo poniéndose de pie. Es hora de demostrarle a Rafael Allianz que se equivocó de oponente. 3 horas después, cuando las cámaras comenzaron a grabar su entrevista exclusiva, Helena Müller ya no era la frágil heredera ni la esposa traicionada. Era una mujer con pleno control de su narrativa, lista para exponer la verdad, toda la verdad, a todo Brasil. Los focos del estudio crearon una atmósfera casi irreal. Elena, sentada en un sillón de cuero blanco, se enfrentó no solo a las cámaras y a Mariana Godoy, sino también al juicio de millones de brasileños que verían la entrevista. El estudio se había preparado para transmitir seriedad y sobriedad, sin el público habitual, con una iluminación más discreta y un decorado minimalista. Esto no era un espectáculo, era un testimonio. Salimos al aire en 1 minuto, anunció el director. ¿Todos listos? Mariana Godoy, con décadas de experiencia en entrevistas delicadas, se acercó discretamente a Elena. Recuerda lo que hablamos. No tienes que responder todo de una vez. Podemos hacer una pausa y retomar los temas. Lo importante es que te sientas cómoda. Elena asintió agradecida por la consideración. Entre bastidores, Marina y la doctora Chiara lo supervisaban todo, listas para intervenir si era necesario. Edgar había insistido en estar presente, pero Elena lo había convencido de quedarse en la empresa. Su presencia podría, sin querer, reforzar la narrativa de Rafael sobre el control familiar. Arriba en 5, 4, 3, las luces rojas de las cámaras se encendieron y Mariana Godoy adoptó su actitud profesional. Buenas noches, Brasil.
Estamos aquí para una edición especial de Conversación Abierta, con una entrevista exclusiva que promete arrojar luz sobre uno de los mayores escándalos corporativos recientes. Por primera vez, Helena Müller, heredera del grupo Müller, rompe su silencio sobre las acusaciones de fraude que involucran a su esposo, el arquitecto Rafael Allianz, y revela detalles impactantes sobre su matrimonio. Helena, te agradezco tu presencia y tu valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. Helena respiró hondo antes de responder. Gracias por el espacio, Mariana. No es fácil exponer aspectos tan íntimos de mi vida, pero hay veces que el silencio se vuelve cómplice de las mentiras. Y no puedo permitirme ese lujo. La entrevista comenzó gradualmente. Mariana dirigió con maestría, permitiendo que Helena construyera su narrativa desde el principio. Cómo conoció a Rafael, su noviazgo y su matrimonio aparentemente perfecto. El público necesitaba este contexto para comprender la magnitud de la traición que vendría después. ¿Qué pasó en tu noche de bodas, Helena?, preguntó Mariana después de casi 20 minutos de conversación introductoria. El estudio pareció quedar en completo silencio. Helena cerró los ojos un instante, reviviendo aquella noche, y luego empezó a contar su historia, el descubrimiento de la relación, las crueles palabras de Rafael a su amante, la revelación de que toda la relación no había sido más que un plan para acceder al dinero de la familia Müller. En ese momento, algo murió dentro de mí, dijo con voz contenida pero llena de genuina emoción. No solo el amor que sentía, sino cierta inocencia, una confianza en el mundo. Me di cuenta de que me había casado con un completo desconocido, alguien capaz de fingir sentimientos durante casi 2 años, solo para llevar a cabo una estafa financiera. ¿Y qué hiciste?, preguntó Mariana, visiblemente impactada por la historia. Lo que muchos considerarían imposible, fingí. Fingí no saber nada, que aún lo amaba, que creía cada palabra que decía, no por debilidad, sino por estrategia. Necesitaba comprender la magnitud de la estafa. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontarlo. La entrevista pasó a su parte más técnica. Utilizando infografías preparadas por el equipo de producción, Helena explicó de forma clara y didáctica cómo operaba la trama de sobrefacturación y malversación de fondos en Arcos Arquitectura. Las pruebas se presentaron con responsabilidad. Correos electrónicos impresos, contratos, informes financieros, siempre con cuidado de no comprometer el proceso legal en curso. Rafael Allianz ha aparecido en varios programas alegando que su familia lo persigue, que las acusaciones son falsas como venganza por el fracaso de su matrimonio, señaló Mariana. ¿Qué opinas sobre esto? Helena sonrió levemente. No era una sonrisa de alegría, sino la de alguien que reconoce la ironía de la situación. Es curioso cómo invierte por completo la realidad. No hablamos de una diferencia de opinión, ni de una interpretación diferente de los hechos. Hablamos de documentos concretos, transferencias bancarias rastreables, una empresa fantasma creada específicamente para recibir fondos malversados. Esto no es persecución, es consecuencia de las propias acciones. Mariana asintió consultando sus notas. Hemos recibido información de que contrató a un investigador privado para que siguiera a su esposo. ¿No sugiere eso que hay un componente emocional, quizás celos, detrás de estas acusaciones? La pregunta, aunque esperada, era delicada. Helena sabía que debía ser honesta sin sonar vengativa. El investigador fue contratado después de que descubriera la traición y la estafa, no antes, aclaró. Y sí, hubo un componente emocional. Sería deshonesto negarlo. Pero la investigación no estuvo motivada por celos, sino por la necesidad de proteger los intereses de mi familia y de nuestra empresa, que emplea a más de 5.000 personas en Brasil. Todas las pruebas recopiladas se obtuvieron legalmente y se presentarán en los procedimientos legales correspondientes. Al llegar la última parte de la entrevista, Mariana abordó el tema más reciente. Helena, recibimos información de fuentes confiables de que Rafael Allianz estaba preparando un contraataque, posiblemente fabricando pruebas para incriminarte. ¿Qué sabes de esto? Era el momento que Helena y su equipo habían planeado cuidadosamente. Con un gesto discreto,
Les indicó que reprodujeran el video proporcionado por Laura Fontes, editado únicamente para proteger la identidad de los informantes, pero con el contenido intacto de las declaraciones de Rafael. El impacto fue inmediato. En el estudio, el equipo técnico observaba con la boca abierta. Entre bastidores, Marina apretó la mano de la doctora Chiara en un gesto de victoria contenida. Y en redes sociales, como descubrirían más tarde, la etiqueta Rafael Mentiroso se convirtió en tendencia. Este video se grabó hace 3 días, explicó Elena después de la proyección. Como pueden ver, no se trata solo de un fraude financiero, sino de alguien dispuesto a fabricar pruebas para incriminar a personas inocentes y manipular a la opinión pública con mentiras calculadas. Por eso decidí romper mi silencio. Por eso estoy aquí hoy. Mariana Godoy, visiblemente impresionada, lanzó su última pregunta. Después de todo esto, ¿qué mensaje le dejaría a las mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares, quizás no tan extremas, pero igualmente dolorosas? Elena reflexionó un momento, buscando las palabras adecuadas. Diría que el dolor no define quiénes somos. Las traiciones, las decepciones, los reveses ocurren, y a menudo no tenemos control sobre ellos. Pero sí tenemos control sobre cómo respondemos a ellos. Podemos elegir ser víctimas permanentes o protagonistas de nuestra propia recuperación. Elegí luchar no solo por la justicia, sino por mi propia reconstrucción como persona. Y esa es una elección que está al alcance de cualquiera. La entrevista terminó con Elena serena, digna, visiblemente emocionada, pero completa. La imagen de una sobreviviente, no de una víctima. En redes sociales la respuesta fue abrumadora. Comentaristas, celebridades y gente común expresaron su apoyo a Elena e indignación hacia Rafael. La opinión pública, a la que tanto había intentado manipular, ahora se volvía contra él con toda su fuerza. Entre bastidores, mientras se quitaba el micrófono y agradecía al equipo técnico, Elena fue sorprendida por un emotivo abrazo de Marina. «Estuviste increíble», susurró su amiga. «Absolutamente increíble». «Fue más difícil de lo que imaginaba», confesó Elena, permitiéndose por fin llorar. «Revivir todo eso, exponerme así, pero valió la pena», añadió la doctora Chiara, acercándose con una tableta en las manos. «Mira esto, en la pantalla ya». Circulaban titulares en tiempo real. Elena Müller expone fraude y manipulación millonaria. Un vídeo explosivo revela el plan del arquitecto para falsificar pruebas. Apoyo masivo a Elena Müller en las redes sociales tras una entrevista explosiva. Y hay más, añadió el abogado. Acabo de recibir una llamada de la doctora Fernanda Moreira, fiscal del Ministerio Público. Quieren el video completo y todos los documentos que tenemos. Están considerando abrir una investigación penal aparte de la demanda civil que ya presentamos. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. La verdad finalmente se estaba imponiendo, pero el desgaste emocional había sido alto. Al salir del estudio por una salida lateral, evitando a los periodistas que ya se congregaban en la entrada principal, el teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de origen desconocido, pero el contenido dejaba claro quién era el remitente. «No te vas a salir con la tuya. Nadie humilla a Rafael Allianz en televisión nacional y se sale con la suya. Esto no ha terminado». Elena mostró el mensaje a la doctora Chiara y a Gabriel, quienes lo reenviaron de inmediato a su equipo técnico para rastrear su origen. «Está desesperado», comentó el investigador. «Y la gente desesperada comete errores». Ya en el coche, camino al hotel, Elena recibió una llamada de su padre. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo Edgar, con la voz entrecortada por la emoción, algo inusual en un hombre normalmente tan reservado. «Tu madre también lo estaría». Esas palabras, más que cualquier cobertura mediática o victoria legal, conmovieron profundamente a Elena. La aprobación de Edgar, siempre tan esquiva, significaba que no solo había defendido el negocio familiar, sino que también honraba los valores que sus padres le habían inculcado. Al llegar al hotel, agotada pero aliviada, Elena encontró el vestíbulo decorado con arreglos florales. El gerente se acercó, visiblemente emocionado. «Señora Müller, en nombre de todo el equipo del Hotel Portobello, le expreso nuestra admiración por su valentía. Si necesita algo,
Estamos a su disposición. En su habitación, tras un largo baño, Elena se sentó en el balcón, contemplando la ciudad iluminada. São Paulo nunca le había parecido tan hermosa, tan llena de posibilidades. Su teléfono no dejaba de recibir notificaciones, mensajes de apoyo, noticias, análisis de la entrevista. En algún momento, simplemente lo apagó. Necesitaba un momento de silencio, de paz interior tras la polémica pública. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recibió una visita inesperada. Laura Fontes, acompañada de Gabriel y 2 guardias de seguridad, la esperaba en recepción y pedía verla. «Insiste en que necesita hablar contigo en persona», explicó Gabriel. «Dice que hay información que no está incluida en el video y que es crucial para tu seguridad». Elena dudó, considerando los riesgos. Finalmente accedió. «Tráela aquí, pero permanece presente durante toda la conversación». Laura Fontes entró al restaurante privado del hotel con paso vacilante. No era la amante segura que Elena había imaginado, sino una mujer visiblemente demacrada, con ojeras y manos temblorosas. «Gracias por invitarme», dijo, sentándose a la mesa, sin atreverse a mirar a Elena a los ojos. «Sé que debes odiarme, y tienes todo el derecho a hacerlo. No me interesan tus sentimientos ni los míos», respondió Elena con voz neutra. «Gabriel dijo que tienes información importante». Laura asintió. Abrió su bolso y sacó una memoria USB. «Aquí está todo. Conversaciones, planes, registros de transferencias bancarias que no aparecieron en la investigación inicial. Rafael no actúa solo, Elena. Nunca lo ha hecho. Hay gente poderosa detrás de él. Gente con un interés directo en el proyecto de expansión de Müller & Müller». «¿Qué gente?», preguntó Elena, aceptando con cautela la memoria USB. «Políticos, empresarios de la construcción», respondió Laura bajando la voz. «Gente que financió su carrera desde el principio, a cambio de favoritismo en licitaciones y sobrefacturación en obras públicas. Su matrimonio contigo fue solo la última pieza de una trama que lleva años en marcha. La revelación, aunque impactante, tenía sentido. Explicaba cómo Rafael, un arquitecto talentoso sin fortuna familiar, había logrado establecer un estudio tan exitoso en tan poco tiempo. Explicaba sus contactos privilegiados y sus recomendaciones para proyectos importantes. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Elena aún con recelo. «¿Por qué no antes?». Los ojos de Laura finalmente se encontraron con los de Elena, revelando un miedo genuino. «Porque Rafael se volvió loco después de tu entrevista. Está irreconocible, amenazando a todos a su alrededor. Dijo que te mataría a cualquier precio. Y conociéndolo como lo conozco, sé que no son solo palabras». Gabriel, que había estado escuchando atentamente la conversación, intervino. «¿Qué tipo de amenaza exactamente cree usted que representa?». «No conozco los detalles», admitió Laura, «pero lo escuché hablando por teléfono con alguien diciendo, si no puedes tener el dinero, tendrás la satisfacción». Mencionó la dirección de este hotel y habló de pagar las cuentas mañana. La gravedad de la situación quedó clara para todos de inmediato. Gabriel hizo una señal a los guardias de seguridad, quienes discretamente se acercaron a la mesa. «Aumentemos la seguridad», decidió. «Y creo que deberíamos considerar trasladarte a otro lugar, Elena, al menos temporalmente». Elena, sin embargo, se mantuvo firme. «No me esconderé ni huiré. Si Rafael está tramando algo, que venga. Estoy cansada de jugar a la defensiva». Esa misma noche, mientras el equipo de seguridad implementaba protocolos adicionales en el hotel, Elena recibió otra llamada importante, esta vez de Camila, su prima y directora de marketing. «Elena, necesitas ver qué está pasando», dijo con voz urgente. «Rafael acaba de dar una conferencia de prensa. Está completamente fuera de control, haciendo acusaciones absurdas, y anunció que irá al hotel para un enfrentamiento final contigo». «¿Cuándo?», preguntó Elena, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Ahora», respondió Camila. «Ya viene de camino. Y hay periodistas siguiéndolo». Elena colgó y alertó de inmediato a Gabriel y al equipo de seguridad. Había que tomar una decisión rápida, evacuar o confrontar. «Este hotel tiene casi 300 huéspedes», reflexionó Elena.
No podemos arriesgarnos a un escándalo ni, peor aún, a una situación peligrosa. Nos vemos en el vestíbulo, en terreno neutral, con personal de seguridad y testigos. Gabriel protestó, pero Elena estaba decidida. Rafael quería un espectáculo. Lo tendría, pero en sus términos. Había olvidado una lección fundamental. Nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder. Al descender al vestíbulo, Elena sintió una extraña calma. Ya no era la novia apasionada de su noche de bodas, ni la esposa traumatizada de los días siguientes. Era una mujer que había enfrentado su peor dolor, expuesto su vulnerabilidad ante todo el país y salido fortalecida. Cualquiera que fuera el intento de Rafael, ella estaba lista. El vestíbulo del Hotel Portobello se había transformado en una escena surrealista. A un lado, los periodistas se agolpaban, atraídos por el inminente enfrentamiento entre la heredera y su marido estafador. Al otro, los curiosos observaban discretamente, algunos fingiendo interés en las obras de arte de la recepción, otros sin siquiera molestarse en disimular su curiosidad. En el centro de este escenario improvisado, Helena Müller esperaba, rodeada de su equipo de seguridad, el abogado y Marina, quien se había negado rotundamente a dejarla sola en ese momento. «No tienes que hacer esto», insistió Marina por tercera vez. «Podemos salir por atrás y evitar toda esta exposición innecesaria». «Huir sería admitir el miedo», respondió Helena, ajustándose discretamente el blazer gris que había elegido específicamente por su sobriedad. «Y ya no le tengo miedo a Rafael Allianz». Llano, el gerente del hotel, se acercó, visiblemente nervioso. «Señora Müller, acaba de llegar. Está en la entrada principal con más periodistas. ¿Los dejo pasar?» Helena intercambió una mirada rápida con Gabriel, quien asintió discretamente. Su equipo estaba estratégicamente ubicado en el vestíbulo. Sí, pero solo Rafael y la prensa que ya lo acompaña. Nadie más. El alboroto se intensificó cuando las puertas giratorias de la entrada principal revelaron a Rafael. Era evidente que se había preparado para el momento. Traje impecablemente confeccionado, cabello con un peinado impecable, una expresión facial cuidadosamente compuesta para transmitir indignación contenida. Pero Helena, que lo conocía mejor que nadie, notó de inmediato las señales de su pérdida de control. Las manos ligeramente temblorosas, el brillo febril en sus ojos, la mandíbula anormalmente tensa. «¡Helena!», exclamó, elevando la voz para que todos los presentes, especialmente los periodistas con sus celulares y cámaras, pudieran oír. «Por fin te conozco. Después de todas las mentiras, todas las acusaciones falsas, todos los intentos de destruir mi reputación, tenemos que hablar». Helena dio un paso al frente, manteniendo una distancia prudencial, pero demostrando que no se dejaría intimidar. «¿Hablar, Rafael? ¿Es eso lo que quieres? ¿O estás aquí para crear otro espectáculo para las cámaras?» Los flashes destellaban, los celulares grababan, el mundo observaba el enfrentamiento en tiempo real. Rafael parecía incómodo y estimulado por la atención, como un actor que teme olvidar sus diálogos, pero no puede resistirse a los focos. «¿Un espectáculo?», replicó alzando la voz. «Tú eres quien convirtió nuestra vida privada en un circo nacional. Tú eres quien lo distorsionó todo, manipuló pruebas, inventó acusaciones. ¿Y por qué? ¿Porque no pudiste mantener nuestro matrimonio unido? ¿Porque tu padre nunca aceptó que yo no fuera solo uno más de sus obedientes empleados?» Un murmullo recorrió el vestíbulo. Helena notó que algunos ojos la observaban con duda. Prueba de que, a pesar de todas las pruebas, Rafael seguía sembrando incertidumbre con su convincente actuación. Era hora de acabar con este teatro de una vez por todas. «Es curioso cómo siempre inviertes la realidad, Rafael», dijo con voz tranquila y clara. «Siempre ha sido tu mayor talento, incluso mejor que la arquitectura». Dio otro paso adelante y todos en el vestíbulo, incluidos los periodistas, parecieron contener la respiración. «Vine hoy no porque tenga nada que demostrarles, sino porque quiero decirles algunas cosas directamente, mirándolos a los ojos. Primero, ya lo sabemos todo, no solo sobre Laura, ni sobre Arcos, ni sobre el dinero en las Islas Caimán. Sabemos sobre los políticos, sobre las tramas anteriores, sobre cada centavo que malversaron a lo largo de su carrera.
El rostro de Rafael palideció momentáneamente, pero se recompuso rápidamente. Más mentiras. Estás desesperada, Elena. No tienes pruebas de nada de esto. Segundo, continuó ignorando la interrupción. Quiero que entiendas algo, Rafael. Esa mujer que conociste, la heredera ingenua y enamorada que se creyó cada palabra tuya, ya no existe. La mataste en aquella noche de bodas, cuando revelaste quién eras en realidad. En su lugar ha emergido alguien a quien claramente no conoces y a quien sigues subestimando. El vestíbulo quedó en completo silencio. Incluso los periodistas parecieron olvidarse de grabar el momento, hipnotizados por la intensidad del enfrentamiento. Y tercero, continuó Elena, con la mirada fija en Rafael, esta es la última vez que nos vemos fuera de un tribunal. A partir de hoy, cualquier comunicación entre nosotros se realizará exclusivamente a través de nuestros abogados. Se acabó el espectáculo, Rafael, perdiste. Ella hizo ademán de darse la vuelta, para terminar allí el enfrentamiento, pero Rafael avanzó rápidamente, deteniéndose a solo 1 metro de distancia. ¿Crees que así es como termina? Susurró tan bajo que solo Elena y sus allegados lo oyeron. ¿Crees que puedes humillarme delante de todo el país y simplemente marcharte? Te destruiré, Elena. Haré que desees no haber nacido. Fue el momento exacto en que el último hilo de control de Rafael se rompió. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio y avanzó como si quisiera agarrar a Elena por los brazos. No llegó a tocarla. 2 guardias de seguridad intervinieron de inmediato, mientras Gabriel se colocaba rápidamente a su lado. «Creo que ya tenemos suficiente», dijo Gabriel con calma, mirando directamente a las cámaras que grababan la escena frenéticamente, incluyendo una demanda por amenaza. Rafael pareció de repente consciente de las cámaras, del público, de la trampa en la que había caído. Su plan de hacerse la víctima se desmoronó al revelarse su verdadera naturaleza bajo presión. «Esto no ha terminado», gritó, mientras los guardias de seguridad lo acompañaban con cortesía pero firmeza fuera del vestíbulo. «Se arrepentirán de esto. Todos». Al cerrarse las puertas tras él, un silencio momentáneo llenó el vestíbulo, pronto reemplazado por un creciente bullicio. Elena, aún procesando lo sucedido, sintió la mano de Marina apretándose contra la suya. «Se acabó», dijo su amiga con una sonrisa tranquilizadora. «Lo lograste». Pero Elena sabía que no era así. La confrontación pública había terminado, pero la batalla legal apenas comenzaba. Y lo que era más importante, su camino personal de reconstrucción aún tenía un largo camino por recorrer. «Subamos», dijo, ignorando a los periodistas que se acercaban con preguntas. «Necesitamos planificar nuestros próximos pasos». En la suite presidencial se celebró una pequeña reunión de emergencia. Además de Elena, Marina y Gabriel, también estuvieron presentes la doctora Chiara, Edgar Müller, quien había llegado durante el enfrentamiento, y sorprendentemente Laura Fontes, quien observaba desde un discreto rincón de la sala. «Eso fue...» Edgar dudó buscando la palabra adecuada. «Impresionante, hija. La forma en que lo enfrentaste, la forma en que mantuviste la compostura». Elena sonrió a su padre, agradeciendo el inusual cumplido. «Aprendí del mejor», Caen respondió con sencillez. «El video del enfrentamiento ya está en todas las redes sociales», dijo Gabriel, consultando su tableta. «La etiqueta Rafael Desmascarado es tendencia. La opinión pública está completamente de su lado». «Lo más importante ahora», intervino la doctora Chiara, «es aprovechar este momento. El Ministerio Público ya ha abierto una investigación formal, con base en las pruebas que presentamos. La Policía Federal también ha mostrado interés, considerando las transferencias internacionales y la posible conexión con la corrupción en la contratación pública». «¿Y el divorcio?», se preguntó Elena, volviendo al aspecto personal que, a pesar de todo, aún estaba pendiente de resolver. «Con las pruebas que tenemos, confío en que podemos anular el matrimonio por fraude, no solo por divorcio», respondió el abogado. «Esto significa que legalmente, a todos los efectos, el matrimonio nunca existió. Es como si nunca hubieras estado casada con él». La idea le brindó a Elena un extraño consuelo. Borrar legalmente ese capítulo de su vida parecía apropiado, aunque sabía que emocionalmente
Las cicatrices permanecerían. Hay algo más que debes saber, dijo Laura, hablando por primera vez desde que entró en la suite. Todas las miradas se posaron en ella. A Rafael no solo le preocupa la exposición pública ni las acusaciones de fraude. Le aterra lo que harán sus socios cuando descubran que ha fracasado. ¿Qué socios exactamente?, preguntó Edgar frunciendo el ceño. Laura dudó, visiblemente incómoda. Gente poderosa. Políticos que dependen de tramas de malversación de fondos para obras públicas. Empresarios que blanquean dinero mediante proyectos sobrevalorados. Rafael es solo la punta visible de una red mucho más grande. La revelación cayó como una bomba en la sala. Lo que había comenzado como un caso de infidelidad conyugal y fraude corporativo se había expandido a dimensiones mucho más amplias y peligrosas. Por eso está tan desesperado. Concluyó Gabriel atando cabos. No solo perdió el dinero del proyecto Mueller, sino la confianza de estos socios. Y gente así no suele perdonar los fracasos. Esto significa que representa un peligro aún mayor. Ya advirtió la doctora Chiara, un hombre acorralado, temeroso no solo de la justicia, sino también de sus propios cómplices. Es impredecible. Elena asimiló toda esta información en silencio. La magnitud de la traición de Rafael crecía con cada nueva revelación, al igual que el peligro que potencialmente representaba. Necesitamos entregar esta información a las autoridades competentes de inmediato, decidió Edgar. Si realmente existe una red de corrupción detrás de todo esto, es un asunto que nos supera por completo. Todos estuvieron de acuerdo y se determinaron rápidamente los siguientes pasos. Laura sería llevada esa noche a declarar formalmente, acompañada por la doctora Chiara, para garantizar su protección legal. Gabriel reforzaría la seguridad en torno a Elena y la sede de la empresa. Edgar contactaría a altos mandos de la Policía Federal para garantizar que el caso recibiera la debida atención. Cuando todos se fueron, Elena por fin se quedó sola con Marina. Agotada física y emocionalmente, se desplomó en el sofá de la suite, permitiéndose por primera vez ese día mostrar su vulnerabilidad. Nunca imaginé que llegaría a esto, confesó. Cuando escuché esa conversación la noche de bodas, pensé que estaba tratando con un solo hombre infiel y avaricioso, no con toda una red criminal. Marina se sentó a su lado tomándole la mano. Nadie podría haber predicho esto, Elena, pero enfrentaste cada revelación con una fuerza increíble. No conozco a mucha gente que pudiera haberlo hecho. Elena sonrió con tristeza. Supongo que nunca tuve opción. Era afrontarlo o desmoronarme. Siempre hay una opción, replicó Marina, y tú elegiste luchar, no solo por ti, sino por tu familia, por la empresa, por los empleados que dependen de ella. Eso requiere una valentía especial. Mirando por la ventana la ciudad que se extendía iluminada bajo el cielo nocturno, Elena reflexionó sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. El dolor de la traición, la frialdad calculada con la que había fingido no saber nada, la investigación meticulosa, la exposición pública y, finalmente, la confrontación directa. Un viaje que la había transformado profundamente. «¿Sabes qué es extraño?», dijo tras un largo silencio. «Una parte de mí casi le agradece a Rafael. Sin él, sin esta experiencia traumática, quizá nunca habría descubierto de qué soy realmente capaz. Nunca habría conocido esta versión de mí misma». Marina asintió con comprensión. Las mayores transformaciones suelen surgir del mayor dolor. Emergiste más fuerte, más sabia, más cautelosa también, admitió Elena. No sé si podré volver a confiar en alguien como confié en él. Lo harás, dijo Marina con convicción. Ni ahora ni mañana, ni siquiera el año que viene. Pero un día, cuando estés lista, te darás cuenta de que tu capacidad de amar y confiar no se ha destruido, solo se ha transformado igual que tú. Elena no respondió, pero absorbió esas palabras como un bálsamo para las heridas aún abiertas. El futuro era incierto, pero por primera vez desde aquella fatídica noche lo veía con auténtica esperanza. Esa misma noche, mientras Elena por fin dormía plácidamente, Rafael Allianz se encontraba en prisión preventiva en su apartamento. Los cargos oficiales: tentativa de fraude calificado, declaración fraudulenta, asociación para delinquir y blanqueo de capitales.
Las pruebas de Laura Fontes habían abierto una auténtica caja de Pandora, revelando conexiones con políticos de alto rango y empresarios influyentes. A la mañana siguiente, la noticia del arresto dominó todos los medios de comunicación. Elena siguió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza, no por el destino de Rafael, que consideraba merecido, sino por la pérdida definitiva de las ilusiones que una vez albergó. La investigación se está ampliando, dijo Gabriel, quien llegó temprano para informarle. 2 concejales y un representante estatal ya han sido citados a declarar. La Policía Federal está investigando los contratos públicos firmados por el estudio de arquitectura durante los últimos 5 años. ¿Y su padre? ¿Raúl?, preguntó Elena, recordando al suegro que tan hábilmente había participado en la farsa. Fugitivo. Se cree que salió del país anoche, probablemente con destino a Uruguay, donde tiene propiedades. Elena asintió, sin sorprenderse. La cobardía parecía ser un rasgo familiar entre los Aliens. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó más para sí misma que para Gabriel. Ahora, respondió con una leve sonrisa, reconstruye tu vida. El resto depende de la justicia. Reconstruye tu vida. Las palabras resonaron en la mente de Elena mientras veía a Sao Paulo despertar, con el sol naciente reflejándose en las ventanas de miles de rascacielos. La ciudad que había presenciado su caída, ahora presenciaría su resurrección. Más tarde ese mismo día, sola en su habitación de hotel, Elena abrió su portátil y empezó a escribir. No era un diario ni una diatriba, sino un plan detallado. Proyectos personales y profesionales, cambios que quería implementar en la empresa, causas a las que quería dedicarse, habilidades que quería desarrollar. Era un mapa para el futuro, un compromiso consigo misma. El último punto de la lista, escrito después de una larga vacilación, decía simplemente: aprende a confiar de nuevo. Fue el objetivo más difícil, el más abrumador, pero también el más importante, porque Helena Müller había aprendido la lección más valiosa de todas. La vida no se define por los golpes que sufrimos, sino por cómo nos levantamos de cada caída. 6 meses después, la nueva sede de la Fundación Elisa Müller ocupaba una antigua mansión restaurada en el barrio de Higienópolis, con amplios ventanales que dejaban entrar abundante luz natural, jardines interiores cuidadosamente planificados y una arquitectura que combinaba armoniosamente estilos clásicos y contemporáneos. El espacio reflejaba a la perfección la misión de la institución: conectar el pasado con el futuro a través de la educación y el empoderamiento de las mujeres. Elena observó la actividad en el salón principal, donde decenas de mujeres participaban en el taller de educación financiera, el tercero de una serie de 10 reuniones programadas para ese semestre. Muchas de ellas eran sobrevivientes de relaciones abusivas, otras enfrentaban el reto de reconstruir sus vidas tras divorcios traumáticos, y algunas simplemente buscaban herramientas para lograr la independencia financiera. Todas, sin excepción, compartieron historias de resiliencia que resonaron profundamente con Elena. Las cifras del primer trimestre superaron todas las expectativas, comentó Camila, acercándose con una carpeta de informes. Logramos atender al doble de mujeres de lo previsto inicialmente, y las alianzas con empresas para contratar a recién graduadas ya garantizan el empleo al 70% de ellas. Elena sonrió, genuinamente complacida. La idea de la fundación había surgido durante sus largas noches de insomnio en el Hotel Portobello, cuando se dio cuenta de que su traumática experiencia podía transformarse en algo positivo. Bautizada en honor a su madre, la organización se convirtió rápidamente en su principal objetivo, aunque aún conservaba sus responsabilidades en Müller & Müller. ¿Qué pasa con el programa de asistencia jurídica?, preguntó mientras se alejaban hacia su oficina privada. La doctora Chiara ha estado coordinando personalmente, respondió Camila, consultando sus notas. Ya contamos con 15 abogados voluntarios trabajando en casos de mujeres que no pueden costear una representación legal. 3 casos se resolvieron con éxito el mes pasado. En la oficina, decorada con la misma elegancia discreta que caracterizaba todo el espacio, Elena le ofreció café a su prima
antes de sentarse en su escritorio. Una imponente pieza de madera maciza que había pertenecido a su madre y había sido cuidadosamente restaurada para la nueva sede. «Tu padre llamó hace un rato», le informó Camila aceptando la taza. «Quería confirmar tu asistencia a la junta directiva de mañana. Parece que los nuevos inversores de Asia están interesados en conocer en persona a la mujer que salvó el imperio Müller». Elena no pudo evitar reír con ironía. «El título es una exageración, pero allí estaré. Por cierto, ¿cómo va el rediseño del proyecto de expansión sostenible?» «Vamos bien», respondió Camila. «El nuevo equipo de arquitectura es excelente, riguroso, transparente y con una visión verdaderamente innovadora. Tu padre está impresionado». La mención indirecta de Rafael provocó un momento de silencio reflexivo. Su nombre rara vez se mencionaba directamente, pero su sombra aún se cernía ocasionalmente sobre conversaciones como esta. Llevaba 6 meses en prisión preventiva, a la espera de juicio, mientras la investigación se expandía y revelaba las ramificaciones cada vez más profundas de la trama de corrupción. El matrimonio había sido anulado por decisión judicial unánime, como si nunca hubiera existido legalmente. Los últimos informes indicaban que Rafael intentaba negociar un acuerdo con la Fiscalía, ofreciendo información sobre políticos y empresarios involucrados a cambio de una reducción de la condena. Un último acto desesperado de alguien que siempre había sabido usar a la gente como moneda de cambio. «¿Alguna noticia de Laura?», preguntó Elena, cambiando deliberadamente el rumbo de la conversación. «Sigue en el programa de protección de testigos», respondió Camila. «Gabriel mantiene contacto indirecto. Al parecer está considerando volver a Portugal cuando todo esto termine». Elena asintió pensativa. Laura Fontes ocupaba un lugar extraño en sus pensamientos, ni víctima ni villana, sino alguien atrapada en la misma red que ella, aunque de forma diferente. Su colaboración había sido crucial para exponer la magnitud de la conspiración, y por eso Elena sentía por ella un sentimiento que no podía identificar, ni perdón ni amistad, sino una especie de comprensión silenciosa. El resto de la tarde transcurrió entre reuniones, revisiones de proyectos y una breve visita a un grupo de mentores en el piso de arriba. Cuando finalmente salí de la fundación, ya eran más de las 7, y el cielo de Sao Paulo lucía un llamativo degradado de naranja y morado. Su nuevo apartamento estaba a solo 10 minutos. Un dúplex elegante pero sobrio, decorado íntegramente bajo su supervisión, sin rastro alguno de su pasado reciente. La decisión de vender el ático de Itaim había sido instantánea. Permanecer en ese espacio habría sido como vivir voluntariamente una pesadilla. En casa, tras un largo baño, Elena se preparó para la cena que había planeado. No se trataba de una reunión de negocios, ni de un compromiso familiar, sino de algo mucho más significativo en su vida personal. Su primer encuentro social con un hombre desde que terminó su matrimonio. Mateus era médico especialista en traumatología y se conocieron en un evento benéfico de la fundación. La conversación fluyó con naturalidad, sin presiones ni expectativas, solo por el genuino placer de la compañía inteligente y el interés mutuo. La invitó a cenar 2 veces en las semanas siguientes, y Elena declinó cortésmente ambas, sintiéndose aún desprevenida. Pero cuando recibió la invitación por tercera vez, algo en su interior le dijo que era hora de intentarlo. Con un conjunto sencillo pero elegante, con el pelo suelto y maquillaje ligero, Elena se observó atentamente en el espejo. La mujer que la miraba no era la misma de hacía un año. Había madurez en su mirada, una seguridad distinta en su postura, cicatrices invisibles que se habían transformado en fuerza. El restaurante que eligió Mateus era pequeño y acogedor, especializado en cocina mediterránea, alejado del ambiente de moda que frecuentaba la élite paulista. Elena apreció esta elección, sin focos ni mesas VIP, solo un espacio acogedor donde podían charlar sin ser el centro de atención. «Confieso que me sorprendió que aceptaras», comentó después de que el sommelier sirviera el vino. «Una grata sorpresa». «Yo también me sorprendí», admitió Elena con una leve sonrisa. «Creo que por fin me sentí lista para cenar con alguien sin que me sintiera como un gran paso existencial».
Mateus rió, y el sonido de su risa genuina le trajo una sensación reconfortante. Bueno, entonces, me siento honrado de formar parte de este momento inexistente. La conversación fluyó con una naturalidad que Elena había olvidado que era posible. Hablaron de libros, películas, viajes y cuentos infantiles, temas triviales, muy alejados de los dramas recientes, aunque ambos sabían que existían. En ningún momento Mateus mencionó el escándalo, ni hizo preguntas invasivas, una discreción que Elena valoraba mucho. Fue solo en el postre, cuando la atmósfera entre ellos ya se había vuelto cómodamente familiar, que tocó el tema indirectamente. «¿Sabes? Admiro mucho lo que has hecho con la fundación», dijo mientras compartían un tiramisú. «Convertir una experiencia dolorosa en algo que ayuda a otras personas. Eso dice mucho de ti». Elena sintió que se le encendía un poco la cara. «Gracias. Supongo que era una forma de entender lo sucedido. Como médico debes entender esto, la necesidad de encontrar un propósito incluso en las heridas». Mateus asintió. «En traumatología vemos esto constantemente. Personas que convierten los peores momentos de su vida en fuerza para seguir adelante, a menudo ayudando a otros en el proceso». Al final de la noche, Mateus la acompañó hasta su coche. No hubo besos ni promesas, solo un abrazo cariñoso y la sugerencia de una cita futura, sin presiones ni expectativas. Era justo lo que Elena necesitaba, la libertad de avanzar a su propio ritmo, de redescubrir gradualmente su capacidad de confiar. En casa, antes de acostarse, Elena abrió el último cajón de su escritorio y sacó un cuaderno de tapas negras, su diario terapéutico, que empezó por recomendación de su psicóloga unos días después de su enfrentamiento con Rafael. Lo hojeó hasta encontrar una página en blanco y anotó la fecha en la parte superior. «Hoy di un paso que parecía imposible hace unos meses», comenzó. No fue épico ni dramático. No hubo fuegos artificiales ni grandes revelaciones, solo una cena agradable con un hombre amable e interesante. Pero sentí algo que había olvidado, la posibilidad, la idea de que tal vez algún día pueda volver a confiar de verdad. No de la misma manera. Nunca volveré a ser esa mujer ingenua de mi noche de bodas, pero confiando desde la fuerza y la conciencia, no desde la necesidad ni la ilusión. Puede que Mateus no sea el hombre indicado, y eso ya no importa. Lo importante es que hoy no tuve miedo. No analicé cada palabra, cada gesto, buscando señales de manipulación o mentiras. Simplemente estuve presente, disfruté de la compañía y me permití sentir algo más allá de la cautela. La herida no ha desaparecido, quizá nunca lo haga por completo. Pero hoy me di cuenta de que no tiene por qué definirme, que puedo llevarla como parte de mi historia, no como mi identidad completa. Cuando Rafael me traicionó esa noche, me arrebató muchísimo. Mi confianza, mis sueños, mi visión romántica del mundo. Pero no se dio cuenta de que, al hacerlo, también me liberó. Me obligó a encontrar a una Elena que ni siquiera sabía que existía. Más fuerte, más sabia, más completa en sí misma. Y esta Elena, la que escribe estas palabras hoy, no necesita un hombre para sentirse completa. No necesita validación externa para saber lo que vale. Si alguna vez decide compartir su vida con alguien, será por deseo, no por necesidad. Por alegría, no por miedo a la soledad. Creo que al final esa es la mayor victoria que pude haber conseguido. Elena cerró el diario y lo guardó en el cajón. A través de la ventana de su dormitorio, contempló la ciudad iluminada, el mismo Sao Paulo que la había visto caer y levantarse. Mucho había cambiado en tan poco tiempo. El dolor se había transformado en propósito, el trauma en fuerza, la traición en autoconocimiento. Y esa noche, por primera vez desde que todo empezó, Elena se durmió sin el peso del pasado oprimiendo su pecho, sin pesadillas que recordaran su noche de bodas, sin el fantasma de Rafael susurrándole mentiras al oído, solo la paz silenciosa de alguien que finalmente había encontrado el camino de regreso a la luz, no a pesar de las sombras, sino a través de ellas. A la mañana siguiente, al salir para el trabajo, Elena se detuvo un momento frente al espejo del recibidor. La mujer que la miraba ya no era una víctima ni una superviviente. Era simplemente Elena Müller, completa, imperfecta, con cicatrices, pero completa.
Una mujer que había superado su peor tormenta y emergió no solo viva, sino transformada. Con una sonrisa serena, cerró la puerta tras ella y caminó hacia el futuro que apenas comenzaba a construir. Paso a paso, sin prisas, sin miedo. Por fin libre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la experiencia de Elena les haya tocado el corazón y les haya demostrado el poder transformador que existe incluso en las situaciones más dolorosas. Para continuar esta emotiva experiencia, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa de superación y renacimiento les resonó, suscríbanse a nuestro canal y denle me gusta a este video. Cada día les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el extraordinario poder de la resiliencia humana. Compartan en los comentarios si han vivido o presenciado una transformación similar a la de Elena. Esperamos leer sus historias y continuar esta conversación.